No, no puede ser que no murió. No. Ahí va subiendo otro, a uno de vida. LOL. Los pactos. Dale, tranqui. Mira ahí están. Muertos. Uy, este lo dejó un tiro, ¿no? Voy por allá abajo, Otro team, son otro team, man. Sí, están tocados. Ya maté uno. Queda este. Tocado, muerto también. Hay uno en el fondo. Está tocadísimo. Bastante buena. Están tiros este cabrón también. Otro equipo por meter de mí. Ah, me mataron, weón. Tome. Mierda. Tranquilo, juega tu vida. Cualquier cosa ahorita. Dale. ¿Lo revivió que Julián? Putas bots, weón. Agárralo, Julián, ahí, güey. Necesito matar a esta pendeja. Ya retrocedieron, lo agarro. Agárralo. A revivirlo acá atrás. Dale, Sara Dyson va a ir a revivirlos, parce. Cogió por acá atrás. O algo va a hacer, o qué pedo. ¿Qué se fue por aquí? Ah, acá vienen estas gonorreas, güey. Sí. Voy para allá. Venga, ven. Oh, parce, qué rico se siente el mousepad así, güey. Ahora nos vamos a marear más. No, o sea, como que cuando está el mousepad sucio, me entra esa desconfianza, güey. ¿Me entiendes? Acá hay un man al frente tuyo. Acá. Esa es la rata, ¿no? ¿Dónde verga está, güey? Vamos a La rata. ¿Lo podemos revivir? No, mentira, no nos escuchamos. Sí, que agarré ahí el loot, güey. Sí. Pero más bien al otro lado, ¿no? No, ahí está. O aquí, es que hay gente, weón. Vámonos de acá, que es la mierda. Yo digo que sí, weón. Yo digo que sí, Denpride. Revívame. Dale. Parce, no me puedo agachar, güey. Se tiró uno ya, Valió verga. Ahí, weón. ¡Ay! No, pues yo voy a salvar los míseros puntos. Corre, Denpride. No, valió verga, ahí viene. Ya hay uno acá al lado. Es que había que ir, ¿no? Sí, yo no sabía que uno aquí iba a la izquierda, güey. Todo el mundo está hambriento hasta ahora. Pero ese era otro team, güey, del que ya habíamos Ese era visto. otro equipo. Denpride volvió a Colombia. No volví a Colombia, solo cambié el ángulo de la cámara. La cortina no es la misma, la cortina que tengo en Colombia es una persiana negra con mi logo, güey. ¿Qué pasó? Que llevó la cortina de Colombia-México. Ah, sí. No, en Colombia yo puse fue una persiana y le mandé a poner mi logo y mi nombre y toda la verga. Sí, yo la vi. Tapaba toda la pared, ¿no? Sí, todo. Es una ventana, es que todo eso que tapaba era una ventana grande que estaba en... Pero sí, era de lado a lado, estaba. En el frente de su casa hay una cancha de micro. Cerca, Entonces ya sé dónde vive usted. por Santa Isabel, ya Ahí sabes. puse la foto de la PC y del mousepad sucio cochino que tengo. A ver, ¿dónde en general? El videito es cuando no la tenía volteada la gráfica. Pero esa gráfica tiene refrigeración líquida. Esa líquida tiene pantalla y usted puede poner lo que quiera ahí, ¿no? También, sí. Pero esa es líquida o es... Ah, sí, es Sí. líquida. Ahí tienen los dos ventiladores de atrás, ese verde son los de la gráfica. Venga, esa refrigeración líquida hay que hacerle mantenimiento. No, se le acaba el líquido. Pues, no es que se le acabe, pero se le empieza a llenar de... Como se evapora, se llena de burbujas. Entonces no tiene la misma eficacia que cuando está nueva. Sí, Entonces lo que hay que hacer es como más o menos a los 2 o 3 años hay que rellenar ese líquido. O hay que hacerle pues algo a esas mangueras. No sé si es rellenar o cambiar por una nueva. Pero no. Sí, yo también tengo una. Entonces, toca meterle ahí... Pero a los 2 o 3 años. O sea, cuando usted vea que la temperatura... Y de la de agua, ¿cuál es la diferencia? Que esta es de... Ay, gonorrea.
Esta es ¿de qué? De ciclo cerrado. De líquido cerrado, usted no la puede abrir. La otra sí. O sea, la otra es mucho más fácil sacarle el agua. Yo creo que a esto usted tendría que... No disparse, no que haya nadie. Ay, verga, le pegó fuerte al Julián. Sí, que yo puta. Un plon le di a ese marica. Uf. Pero ¿usted qué usa? ¿Usted se arma su o con THC o qué? ¿Ah? ¿Qué fuma? ¿Qué fuma? THC. ¿THC? O usted decía el CBD, no, a mí no me gusta el CBD. Pues no le veo como gracia sentir que el cuerpo está relajado si no me duele nada. Pero Eso THC es en más vape. como para... no, en lo que sea, güey, en lo que haya. Bueno, son Sí, sí, diferentes. vaporizador. Es que hay diferentes, sí, sí. Es que hay de diferentes. Está la marihuana, la normal, la flor, ¿sí o qué? Ajá. Y está... bueno, la semilla puede tener dos variaciones, índica o sativa. Ajá. Pero de acuerdo como sea la semilla, también puede ser híbrida. O sea, tienen porcentajes de las dos. Entonces hay tres. Sativa, buena. índica e híbrida. Fue Pues la que depende de lo que usted le la- apunta, weón. La Fue la que índica es como más para el cuerpo, pues se siente una sensación corporal más leve, más suave. Esa sí se lo rebaja a uno. La sativa es un golpe muy psicoactivo fuerte. Ese sí lo deja usted como pensándolo. Como que usted le saca las ramas a un pensamiento y se termina usted ya por ahí pensando en un montón de pendejadas, por así decirlo. Sí, o sea, la sativa es más psicoactiva. La otra es más corporal. La híbrida pues traería las dos, pero en 50-50 por así decirlo. Sí, No, fue y la hay sabores, hay colores, hay de todo ahí. la de la sativa, ¿no? Claro, huevón. ¿Y para qué más sentir todo pasmado aquí sentado? Si ya estoy sentado. ¿Cómo se Necesito llama la algo que otra? me ¿Sativa y cuál? indica. O sea, la índica es la que te hace sentir tontico, ¿no? Eso, algo así. Eso lo deja uno Dormido. pasmado, lo deja uno dormido también. Pues sí, como para relajarse. La Entonces, otra es más como para... La sativa es la que lo deja tonto y la otra es para qué. La sativa es la que te pone activo, la que te pone a pensar. La índica es la que te pone dormido. Euforia. Ah, La entonces índica es para Julián le relajarse. mete a sativa. Full. Sí. Para quedar como Denpride, la sativa, la índica, ¿no? Bobby. Pobre hijo de Pues puta. ahí- Melo, güey. Meloski. Ah, pero eso es una gonorrea de vicio, la verdad. Qué montón de plata uno pierde en eso. Yo no sé. Ponga a Es lo cultivar. mismo que el cigarro, parce. ¿Para qué putas uno fuma si uno sabe que se está matando? El vicio. Y si una vez lo agarre, ya es muy difícil dejarlo. Oye, yo trataba, hace 2 años yo traté, hace 6 meses sin fumar y sabía que me moría. Porque la abstinencia que uno le da es muy fuerte con ese tipo de cosas. Para que moría, como así. Parce, pues no me encontraba, mero desespero. Uno le da mucha abstinencia y esa es la parte difícil de dejar las drogas. Que uno está como que el cerebro se acostumbró tanto que Pues es el muy drogadicto. difícil. El Sí, marihuana. algo así. Marihuanero, hijo de puta, acá hay un escudo. Necesito una mira. Yo también para el rifle y para la Estoy ya 300. nervioso. Rifle. Eso Mierda. es diamante. Ah, marica, es que esto... Uy, quieto, eso es diamante. No está ni tan difícil. Yo pensé que... No, el diamante 4. Cuando estás solo, sí es difícil. Yo Sí, juego pues que solo, con los entonces, randoms es muy hard. A veces tocan unos buenos, a veces no. a mí siempre me tocan malos, siempre me ponen oros contra literal los Contra Predators. diamante. Diamantes, Cuando Predators. a jugar este juego no pasa eso, que estrés. No dependiendo del equipo tanto. Di no a las drogas. dicen. No a las Pero drogas. allá es bien cara, ¿no? Allá es costosa. Acá, claro. Un join así vale, uno chiquito, pero o sea, chiquito, marica, $6, $8, $10, dependiendo pues de la marca y cuánto porcentaje de lo que sea tenga. Son 50.000 pesos en Colombia, ¿no? Porque ahorita sale como a 5.000 pesos el Ay. dólar. A ver. Sí. Oye, ya vale 2 lucas un porro Comprar bien una armado. bolsa- ¿no? Una bolsa, pues una bolsita ahí buena cantidad, vale por Uy, aquí hay 80, gente, güey. 90, $100. Ey, no muera, please. Un Ya tiro, voy. un tiro esa gonorrea. Tumbado. Dale, yo no me Yo le dije, va, deme un join y vea, boom, fue para su casa mi mierda. Ya vienen para acá estas gonorreas, ¿no?
Muerto, muerto. Falta uno, falta uno. Ahí le va al otro. A uno, le matan. Llega otro equipo. Otro team, otro ¡Ay, team. puta! Ahora tienen para abajo. Venga, deslícese conmigo. Para acá, para acá. Cúrame, no se vayan, cúrame. Ay, yo lo tengo ya cura, Te curo, me te tengo que curo. abrir. Puro. Dale para atrás, de una. Tiro la culpa, correr el vaina, para correr esa mierda, correr. ¡No! Dale. No, no tengo. En 3 segundos. Mírame. Buenísima. Ahí se lo mato yo. 64, 32 flechas del fondo. A uno, mírale la vida. Ay, gonorrea, Se nos fue esa hijo de puta. Se fue en tiros a gonorrea, güey. creo que no tengo mira. Ay, no alcancé a darle, No, yo güey. no tengo nada, vámonos, ya no tengo nada, parce, nos No, curan y sí, valimos toca bien. de una. Vámonos, Nos tienen toda la altura, güey. No tengo mira de ninguna arma, güey. Llega a tirpar y nos va a matar igualmente, no perdamos la partida por estos puntos. Está bien. Me curo aquí y... Ahí vienen esos hijos de putas, güey. ¿En serio? Lo matamos. Entonces peleen aquí, wey, puta. Que no tan hardcore conmigo, les digo que no tengo nada. Mire, ya hay uno ahí nada más. Julián, usted asómese esa con loca, horror. parce, mira esa loca. Mira, ahí va uno. 11 flash. Maten a... Muerto. A uno. Buena. Ahí sube otro, güey. Están haciendo estos fireballs. Otro, sé. muerto él. Muerto. A su casa. Gente, qué pedo, parce. Ah, sí, estos tenían de todo y no nos mataron, güey. Bueno, gracias por el delivery, aquí todo. Uy, pero ese dorado está bueno, weón. Esto dorado. Me salvó la vida, pues. Más con ese, se pita mucha vida, lo veo quebrando cada rato que los ve. Pram, man que quiebra. Puro Pero control. deja, o sea, sí, yo sé, pero entonces debería utilizar ese control porque de una vuelve a la batalla. Entonces sí le sirve a usted mucho eso. A mí me pasa Pues, también con gente que va con control, que les digo, ahí, ajá. el dorado, porque te devolves de uno y los deleteas y parce, sí. Es que quitan mucho, qué miedo. Sí, pues Esa sensibilidad que tengo. cambió, es que una de siempre. Estoy jugando 4-3 ahora. Ah, Yo no sé, esos son comandos para mí, yo no entiendo. 4, 5, 8, 10, ¿qué es eso? 4-3 Nada, y pues. con campo de visión de 96, imagínate. 96. Ay, qué chimba. Creo que no he visto a nadie que juegue con 96 todavía. Sí he visto con 90 y con 100, pero 96... ¿Qué, el año en que nació o qué? No, me gustó cómo se sintió. Ah, lo puso ahí random y ya y le salió no, bien. joder. El año que nació este puta. Encontré, mira, mire. Ok, me la llevo yo, boludo. Tengo una por 3 y me dan una por 2. Necesito una flatline. Este mapa me está gustando mucho, perro. A mí también, parce, está una chimba. Buenas coberturas, esas Sí, tirolinas son hermosas, lo mandan a uno de un punto a otro. Hay como superficie, ¿sí me entiende? Ahí arriba, abajo, uno nunca está como mal ubicado, uno solamente tiene que cambiar si es fácil. Hay gente allá. Uy. A la derecha. ¿El Ter o qué? ¿El Ter? Detrás de ese túnel. Güey, o ya lo mataron. Yo creo que era una rata y lo mataron, Ah, Puede ser. el bocho. El bocho lo mató. Por ahí, Ahí un están, team. ahí vienen. Uy, hay uno ahí al lado, güey. Le va a tirar la ulti hasta una rata. Ah, la tiré mal, güey. Mira. Está quebrado, digo, tú. Cuidado que aquí nos pueden hacer. Oh, les llegaron por la espalda, güey. Ok, me Ay, no puede ser. Vamos. a tu Ah, pues derecha. se fue. Sí, 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 no. subió. Ahí Sigue está. ahí ese tonto. Granadas, tiran nada. Vámonos, parce, ¿no? ¿Qué vamos a ganar acá? ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue? Por mi ulti, güey. El bug. Vamos por el puente, ¿no? Se siguen piqueando, pero es que son muy... Bueno, yo no tengo miras para pelear así. ¿Tira 2x4 o qué?
No tengo arma, tengo una Prowler. Desde hace rato estoy así con esa arma desde lejos. Y las pego. Ok, ya. Aquí entra. Uy, les podemos dar por acá si quieren. Pues déjalos en Pero Creo que hay sándwich, alguien ¿no? arriba, creo, no estoy seguro. Ah, No, que va a haber gente ahí. Venga, ven. Sí, hay sí, gente. sí, sí. Mira, es Oli. Juan, Sí, 80, ¿Sí hay güey. gente? Sí, hay Bueno, gente. Que Juan, 24, 47. la A verdad. la verga. Pues vamos para zona ya. No. Están ahí asomados, güey. 38. Por aquí no les pasa nada. Casi roto, Dale, 75 le quité. 70 y... 60 le quité. 70, perdón. Ahí se arman un mierdero porque hay como 3 equipos. Los dos afuera y este que está acá. Más los que Míralo, vengan. míralo en mi marca. En mi ulti. Estoy pasando yo. Ya la gastaron, se asustan, qué asco. Está en la puerta uno, güey. No, hay uno por la izquierda, güey. 70 esa Valkyria. No, parece eso. Está potente esto acá. Mira, está el de arriba, 80, casi roto. Tienen que entrar, ¿no? Son ahí, los aguantamos, parce. Se ha tomado un careculo. Hay gente por ahí. Rotísimo. 120 creo que le quité la Valkyria, mira. Ahí va la Valkyria, ven. Van a entrar por acá. Por aquí. Y va a ganar ahí arriba, ven. Dale. Uy, se jodieron. Los puedes matar fácil ahí, están curándose. Que mira este manga. Está solo. Oh, me Por la están espalda, pegando por la bótale un espalda. Sí, voy para atrás, voy para atrás, güey. Copia uno. Se está muriendo. Ya hay un equipo acá cerca, cuidado, güey. Un equipo por mi lado, güey. Sí. Van a volar. Van a ultear. 36, 27 flash, güey. 9 flash, 18 flash. La verga. Se murió esa con nosotros. Oiga, esperemos que nos van a llegar aquí, weón, 100%, weón. Sí, por la izquierda. Por ahí venía un team, por ahí. Ahí dos para cancelado y GG ahí se jodió. Ahí va a dar una plaga para usted, ¿no? Uy, me quedé sin balas. ¿Balas ligeras tienen? Vale. No, pero va a ser por acá. Esas pillas. Oh, acá hay 42. Cualquier Ya cosa puede está. hacer ahí, papi. ¿Qué? ¿Como que hay gente acá o qué? Hay gente ahí, creo. 69, 57. Uy, flash, 48 flash. Man está. Ahí vuelve el otro. 66 al pad. 42 46. flash. Mira el otro. Esto es una rara. Están matables. Y esta zona está buena también, como para ir a Baña las atacarnos. puertas. No, ult. Ah, hay un equipo a la izquierda. Vamos a matar, vamos a matar. Hay un equipo ahí. Pero si agarramos aquí no nos joden tanto. Sí, agarremos. Sí, eso es bueno. Sí, para dejar en medio este team. A ver. Ah, Están ahí metidos. Uy, por ahí escucho pasitos por Vaya, el lado de la valla. ah. ¿Dónde lo ves? ahí no hay nadie, se fueron. ¿Qué? Eran el mismo equipo. Mentira, aquí están. Ah, están aquí. Sí, sí, nadie. Ah, están. Se movieron. Dijeron, no, aquí no nos matan. Ah, mire, en la izquierda. Hay uno en medio de todo. Aquí roto uno. 40. Ahí va pasando, míralo, casi roto. Ok, yo les puedo agarrar izquierda. Oh, están en... Que tienen otro equipo atrás. Este equipo que 24, están un tiro. Ay, buena. 71. Muerto otro. Ahí va corriendo como una perra. Dispara al otro equipo. Sí, toca matar al otro team. Cuidado. Yo estoy bien por este lado. Corriendo, Estoy subiendo 54 o 36 flash.
Arriba, sí. 66 al otro. 18 otro. flash, weón. Tiene que morir, se tiene que morir. Vamos, vamos, Le vamos. estoy tirando estrellas, weón. Muerto uno, muerto uno. Ahí viene el otro, weón. 79. Bajísimo, bajísimo, hombre. Muerto. Me acuerdo. Cabrón, casi me mato. Pues Ahí van subiendo, weón. ¿Eh? Ahí va, miren, weón. Los puedo ultear, tienen ahí. Oh, tocadísimos, weón. Está muriendo. Un tiro, weón. ¿Qué están haciendo estos Bajísimo. huevones? Muerto también, weón. El otro va en Narnia. Ahí, Maricas, ¿qué está haciendo? se tiró, weón. Agarró balas. Tiene rojo todavía, Lo mata. Bueno, Muy bueno, es que estaban haciendo, güey. Yo no sé. Necesito la llamo, la gente necesito está la toda llamo. rara. acá hay... Yo tengo 300, ¿no? Que con un Raúl, ¿no? Sí, weón. Ahí la combinamos bien bacano, güey. Sí, no pudieron salir, eso es de no. Puro wallhack ahí. Sí, está buena esa ulti de Fuse, weón. Buenísima, güey. Yo nunca había Están usado peleando Fuse, los- primera vez piqueando que los uso esta últimos. temporada, güey. Se están quedando rico. Uy, toca entrar. ¿Dónde Kraber. tenemos zona ahí, no? Hay gente ahí a la Sí, izquierda. ahí, mírale. 87, 3 flash. Uy, qué bueno raro. Están ahí, ven. Vamos a jugar aquí, mira aquí, mira aquí. Ven aquí. Marica, es que no me puedo mover bien. ¿Qué pasó, güey? Puta, esa ulti ¿Cuál ulti, ven? Ah, ya morimos. de la Bangalore. Esta ulti Bangalore me la trae. Aquí estoy bien, Denpride. Ya tiene uno a la derecha, Arriba, güey. parce, deberían matar. Ya me salvé a la verga, weón. Yo no. No, no. No, la Sí, verdad. weón. Que se peleen ellos, weón. Sí, sí. Agarrele por arriba, no. Ah, mentira, no, porque el otro. Bueno, ahí No, sí, 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 está medio. sí, sí. No, pero en esa piedra, epa, de por ahí. Se cubre de todo. Y ahí les puede atacar por las casas. Sí, están ahí, es un team y el otro a la derecha mía. Rico. Ay, se le fueron por la espalda a Control, güey. Le vuelvo así, que corre. Ahí va el otro team full. No. Una batería ahí larga. Joder, puta, qué chimba no lo hubieran revisado. Hubiera sido muy bueno. Sí. Donde no lo hubieran mirado, serán. No, y justo los dos equipos se vinieron por este lado, like, what the fuck. Sí. Es que les piqueas y hiciste la bulla. Como, ya están peleando. Sí. Pero igual llegaron muy rápido los de atrás también. Ya venían, literal. Sí, yo sin ulti. Yo hubiera ultiado a izquierda y no hemos podido hacer algo. Bueno, puntos son puntos, 200 en cantidad, está bien. Sí, yo saqué 273. Ah, pues se sandía manco. Tapón. Qué buena combinación Fuse Horizon. Sí, fue buena ulti, güey. ¿Cómo usted se cuenta y que anda regalando reliquia? ¿Qué le pasa a Apex? ¿Cómo que anda? ¿Cómo usted se cuenta y que anda regalando reliquia? ¿Qué le pasa a Apex? ¿Cómo que anda regalando reliquia, güey? ¿A quién? ¿Cómo que regalando reliquia, güey? ¿De qué hablan? A la bestia que es madre, sí, estuvo bueno. Entonces, ¿las drogas son buenas? No. Fue el pegador, ¿no? Está roto, güey. Está roto esa mierda. Y más para este mapa, sí, se presta para la G7, para la Ujú. 30-30. Sí, yo. Muy bueno, me encanta este mapa, la verdad. Sí, está bueno. Como que hay mucha acción. Las coberturas, la cibla, todo, weón.
Hasta los colores, hasta la iluminación está buena, weón. Oh, está buena. Está como una vieja buena. Buenísima. Como Denpride. Ay. Buenísima, sí. Riquísima. Reliquias gratis. Dicen que reliquias gratis. ¿De qué están hablando en el chat, güey? ¿Qué? ¿Qué? Que es que hay varios sacando reliquias sin fragmentos o algo así. ¿En serio? Déjame, yo aprovecho el bug, me salgo de una vez de la partida, weón. No, Dice, no jodan, ¿en serio? hay un exploit en Apex que actualmente permite a los jugadores desbloquear reliquias que no poseen de forma gratuita. Ay, Solamente bueno, mándame al correo. Y te enseño los pasos. Y esa pedir información toda random. Pues eso dicen, güey. pero pues que la liqueen. ¿Cómo así? ¿No más van a hacer eso y no la van a liquear? A ver, para tratarla con mi otra cuenta. Todo tiene un precio. Igual tengo una reliquia sin comprar ahí. No sé cuál comprar. ¿La del Fuse o qué? Mentira, el Fuse no tiene, ¿no? Todavía. No, todavía no tiene. De una queda en free, ahí. 50-50. Oh. 50. Pero es baneable, dicen. Sí, obvio. No, Claro. o sea, Pero pues Sí, igual ya, liqueala. ¿Cómo es? pero ¿cómo es, güey? Sí, no, es que no me han dicho, no han dicho cómo es. Ah, esos maricas son babosos, weón. Creo que solo toca entrar ahí y desbloquearla. Hay un equipo. Peleamos. ¿Dónde cayeron? Acá hay uno a la izquierda, güey. 63, roto la horizonte. ¿Corto uno? Voy. Muertos todos. Bueno, Lol. Vale, mierda ese, weón. Eran solo dos. Tapa. sí. ¿Sí? No, sí. Bueno, gracias por los 3 points, o estamos bien. Chill. 3 points. 3 points. Partemos con la Flatty Flat. A mí sí me en un rifle cargas y una flatline, ya está bien. ¿Cómo le dicen sushi? Sí, pero mejor. Con el rifle de cargas es que, o sea, yo he visto a Sushi No, que lo sí. usa bien, pero, Mucho soporte esa mierda, weón. pero pienso que para alguien de mouse es mejor, o no sé cómo se Claro. comporta la mira con el aim No, así. no, sí, es complicado, weón. Sí, Las neta son complicadísimos con controles, weón. sí. Bueno, a mí no me gusta usar igual snipers. O sea, no, no es porque sea complicado. Tampoco me gusta usar las escopetas, por ejemplo. Ujú. Están rotas, pero no me gustan. O sea, me gusta es disparar automático. O Hemlock, sí, la Hemlock sí me gusta, también la Prowler, esos están buenos. Sin escudo. Por ejemplo. Pero sí, armas de asalto. Sí, a mí me gusta, a mí sí me gustan las snipers. Yo creo que a todo de mouse y teclado le gusta llevarlo. Y... Demasiado. Como que muy fácil de traquear, ¿no? Me ujú. estoy jugando Overwatch. Sí. Sí, es fácil de traquear de lejos, ¿no? Todo de media larga es roto para mouse y teclado, pero de cerca se complica mucho. Y a mí lo que me está gustando mucho es la cara, weón. Estoy metiendo unas fucking deletías con esa arma, weón. Literal, no menos de 150, weón. A la verga. Sí. 150. La cara está muy buena. ¡Acción! Fuimos. Ahí voy. No encuentro el rifle de cargas, me llevo la mira. No, tampoco. Por ahí debe estar. Sí. Llevo armas. Yo crafté una mochilita.
¿Van a cortear? Dale. Dame Ahorita la- está haciendo un calorcito bien sabroso. Ay, no hay ni mierda, nada. Ah, mira, acá hay 300. Yo llevo mi combo Meloski. Me falta una mira para la 300. ¿Qué onda? Hola, Sergio. La mejor droga es ver un stream de Denpride. Claro, la mejor droga es esa, muchachos. No veo que nadie más shit. Sí. No, de pro y le dio, no sé, se enfermó, creo. Me dijo que no iba a poder jugar, que se iba al doctor. Y yo, pues bueno, está bon. El doctor, ese marica mantiene enfermo. Sí, puta, mantienen el médico, weón, no sé. Yo creo que el médico le da duro. Es el novio del de pro, el médico, weón. ¿No? Parece que las rodillas, que lo otro, que esto, que enfermo, que la garganta. Parece lo pones a mamar verga en 4, güey, algo. Yo por una fucking Este tipo ya garganta no voy terminaron. para el doctor con esa mamá que. Que tenía dolor de cabeza, hijo, y no sé qué. Por eso fue el doctor, yo amanecí con dolor de cabeza también, para una. Sí, Marica. se sentía mal, no Tocaba. sé. No, no, yo no quiero comer nada, va el. Este sí. Ok. Ellos van a venir, ¿no? Ujú. Queríamos mirar por dónde van bajando. Pues por acá tienen que Igual- bajar. ¿O cogieron esa cuerda? Pues nada, yo creo que sí. Necesito una maldita mira, güey, por la 300. ¿Para qué? Metete, de cabina. Venga, Ah, me llevo. sí. Si quieres cogerla, yo me llevo la 2x4. Ah, esa, Ok, mira. ¿cuál? Me La por 3. Ah, con esa estoy. Meloski, Meloski. La Blande con 2x4 está buena también. Con la 4 más bien. Con la 2 no fue. De pro sus excusas, güey. Sí, pues no sé. Duró como 4 días sin jugar, que porque la PC se le estaba jodiendo. Y no fue capaz de cambiar un ventilador, la gonorrea. Que le daba miedo. Y ahora se enfermó. Y tampoco, güey. Ayer me dijo que temprano. Llegó como a las 2, el hijo de puta. Y yo bien, marica, leyéndole. Ahí vienen, ya sabía. Nice. Va bajando uno, ahí va bajando uno. Todo Qué man tan también, inteligente, weón. Ahí está, ahí está. Está al lado suyo, 47. Ya. Ah, por ahí está, güey. Están cerrados, ¿no? Están cerrados. 240 y su abuela está en tiro. La Grey, esa Grey está bajita. ¿La Grace? Tiró un portal. Sí, por acá Puede está. ser. Llamando ahí. Se volvió. Otro team, Ay, me devuelvo. No, es otro team, sí. Ya los maté. Solo No. que se quito. Ok, me acuerdo bien. Hay uno enfrente mío, güey. Me toca curarme. Atrás de Control, me toca curarme. Acá hay dos. Me curo. Tengo dos. Buena. Buen trabajo, imbécil. Esa gente. ¡Ay, Carlos! Ese es el nombre. Ay, Carlos. Como el meme. Ay, Miguel. Miguel, ayúdame. Esa madre, vení. Miguel. Lo vea todo calculado. Ah, Julián. Se preguntará que por qué ese nombre, Julián DHL, ¿trabajas en DHL o qué? todo el mundo me pregunta eso. Y yo siempre les digo la verdad. Es que mi papá es el dueño. El dueño de DHL. Sí, de la empresa. No, increíble.
Nadie me cree, pa. Le creí, weón. Yo sí le creo, weón. No, yo no le creo, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué tendría? No, porque DHL es una compañía muy grande. No, no creo, weón. Vamos a buscar ahorita el dueño de la compañía de DHL a ver si es colombiano, weón. No, ¿Quién que... ¿Quién ha dicho que él es colombiano? ¿De dónde es entonces? Ah, man. ¿De dónde es? ¿De dónde es? No sepa más vivo. No, no, Ahí lo me vi porque creo. te pediste esa mierda, güey. Marica, yo no sé. Así, eso fue hace mucho tiempo. DHL, what? Son tres palabras, son tres letras de... Random. No me acuerdo de qué, la verdad. Sí, fue random. Las iniciales de la exnovia, weón. Eres... La Diana. se llamaba Daniela. Ah, la verdad, bueno. pero la otra, la H y la L, no sé. El tío, Humberto. De pena. De Daniela Halo. Ay, me sacaron, no, what the fuck. Ah, no. Se frizó ese juego por un segundo. El de la exnovia, el del tío y la L es de que... De Love. Porque nadie me cree que mi papá es el dueño de DHL, ¿qué hace? La gente porque está así. Ah, sí, yo le creo, a ver. Si existe dale, el hombre dale. araña que juega Apex en Twitch, el Tom Holland, ¿por qué no puede existir? Eso no es el Tom Holland, gonorrea. Bueno, el que sí existe es el Malón. El malón, Ah, el sí. Post Malone, sí, decía jugar. Es que cerca de Timmy, como que se conocen muy bien. Porque ya, pues, obviamente se salen y todo el asunto. Como amigos. Además que, hey, Twitch, dinero, fama y poder. Claro. Transmita una partida y ya. Ah, pero le fue muy bien, hizo mucho plata, ¿no? Es que jugar con un cantante. Se en juega general. todavía. Se juega todavía. Sí, Malone el mantiene Timmy es jugando. muy teso, parce. No, de Timmy sí. Pues, El Timmy es el más teso en Twitch. Para mí, en mi opinión. Para mí- Hasta sus videos son como memes, man. ¿Cómo es que el tiene botones Para mí, para acercar la cara y hacer caras? Ese man ¿a ti qué? me hace reír mucho. o sea, para mí jugador de mouse y teclado que yo diga la verga, si quiero jugar como Lyric. ¿En serio? Lyrics y Legos también es para mí teso. Parce, Se la hizo a pero juega muy bien este hijo de puta. Venga, vamos para acá, vamos para acá. Déjame hacer Este man, saliendo del lugar. Ok. Juega bien a Denpride, pero como a uno le gustaría jugar agresivo hasta la chimba, ningún piro. O sea, ese man llega y tan así no juega estas creativas con Agrate. Sí. Y aparte que quita un montón, se mueve muy bien. El tracking que tiene este hijo de puta, sí, weón. de ahí yo creo que más o menos toda la configuración que tengo. Yo tengo el DPI en 3000, Oye, si quieres hacer Monster Party, marimbas. Está bien. DPI en 3000, pero lo convertí en el juego a 0. ¿Qué? No entran a la ulti todavía. Tenemos desde afuera. Tiro mi ulti, ¿dónde está? No. A menos que. Pues, Acá, acá, acá. Sí, no. Acá, otro team. Hasta gonorrea. A ver si me hijo de puta. Vamos. Les ganamos la... Julián, no tiene nadie encima, ten cuidado. Ulti, los ulti a esos gonorrea, weón. Ulti, oh my god, mira la ulti que esto. Les ganamos la derecha, güey. La pegué. Muy tocados, weón, muy tocados. O sea, que ahí está el otro equipo, no puedo piquear bien. Muy tocados, weón. Ay, no, me piqué al otro team a mí, güey. Bueno, Ahí está el otro bueno. equipo. Muy buena, muy Ven. buena. Acá, Julián, ahí voy. No, bueno. Ya se la metieron, ¿sí? Si es que creo que son dos teams, güey. Pero que no, somos uno, este está cambiando de bando. La mierda. Ya solo es uno, ese perro. Ahí va a salir, a ver. Subió, güey. Que matamos a este de la izquierda, güey. Vamos, suban por acá, cojamos altura. Control, bueno, está bien ahí. Venga, Hay otro equipo ahí, güey. Les dije que son dos Ustedes, teams. aguántenme. Tranquilos. Voy a subir con el simple. Me tengo que cubrir igual. Dale. Estos se están yendo.
Uy, pesado. Uy, me dejaron en medio de todo. No puedo. No, morí. Oh. Dime, ayuda. Cuidado. Que no se problema. Me lo voy a matar. No sé si puta. No podemos parar, Sí, pueden irse ahí mismo y hay un vergo de luz de ahí al lado, güey. ¿No? Creo que ese para revivir está hasta abajo, güey. Si me puede revivir frío. No tenía beacon, ¿verdad? Pues creo que no. No, o sea, está para No hay nadie. No puedes parar. Creo que sí se puede, ¿no? Sí. Aquí tiene una su. ¡José! ¡Papi! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Me abro. ¡José, papi! Besanote, muchas gracias. ¿Qué tal te la rola? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, papi, por el apoyo. Hay que cubrir a este man muy bien. Saca información de carrilla, saca información de carrilla. Julián. No lo veo. Acá. Por donde venga, verga, subo, güey. Venga pues, güey, por acá. No, pues ahí me la meten, weón. Se demoró. Ay, es que ahí hay uno. No, es que cuando iba cayendo ya estaba Ah, de ahí. ese equipo no salió. Hay un equipo encima de tuyo. Saludos viejo, ¿qué tal te la rolas? Ah, pues no, estaba mirando cómo hacer ahí. Ah, es que cuando se me revivió ya estaba esa gonorrea ahí. Por eso dije por dónde se subo, porque por ahí no podía ver. No pasa nada, man. Se hizo lo que se pudo. Y bien. Uy, 165, bravo. No estamos No está mal. Yo estoy relax aquí, chile. Y esto es diría más. Easy. Qué bueno es jugar con gente que sepa jugar este juego. Pues siento que todo al menos, aunque nos vaya mal, fluye como debe de ser. Competente al menos. Gente competente. Es que... Sin ofender a los parceros que los quiero mucho. No sé si hay alguien por ahí que me... Sí, como Julián les está tirando mierda, muchachos. Sí, no jueguen con él, güey. Jamás. Esos son mentiras. Ah, hola de la reliquia, güey. ¿Qué es lo que está pasando? Mítico, Ay, sí, ¿no? Te envían un link y te dejan sin datos, bro. Te lo roban. A ver. Que entra a este link y lo verás, pues, y le mando un link todo raro con letras árabes o abaditos raras. Pero, ¿qué, güey? Si uno le da clic y le da a comprar y ya. No jodas. ¡A la verga, sí, güey! A ver, yo miro. Parce. Sí, qué weón. No, pues sí están ahí, pero no deja comprarlas, güey. ¿Cómo así? No, pues... Ahí donde. Ahí en la tienda, güey. Pero es que dicen que están pudiendo desbloquearlas sin tener los fragmentos, güey. Deshabilitaron Si yo... No puedo entonces comprar esa mierda. Deshabilitaron las reliquias, no jodas. Para comprarlas. Así de feo era. No, yo sí las veo. Oh, yo sí las puedo comprar. Sí, pues yo Pero también. ¿Pero dónde estás mirando de eso? What the fuck? Oye, MU, man of Star, y si me haces un 360 shot kill. Ok. ¿Cuánto? ¿Cuántas, José? Se le escucha el TikTok control. 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 Está viendo a alguien cocinar un steak o algo con carne. Yo sé quién es. Ole, I'm giving you an unknown amount of stars si me haces un 360 shot Se lo kill. escuchaba. No, estaba viendo el video de eso, Carlos. 316 shot kill. Ok, José. No sé, Pero ¿cuántas? ¿Cuántas para intentarle? Voy a intentarlo, güey. Bueno, quién sabe. Yo le hago un 316 shot kill rápido y sencillo, güey. A ver. Ahí voy, José, ahí voy. I'm coming. ¡Ay, bueno, real, que revenant! O sea, está hijo de puta, marica.
Oh, José, papi, dice, sorpréndeme y yo lo haré. Ok, también me sorprenderás. Ok, ok. Vale, a ver, va, de aquí. Vamos a darle. ¿Cómo que Revenant? No sé, estaba mirando algo. ¿En acá? Ya va a empezar la foto y... Ah, estoy ahí. ¿Por qué no estamos ahí dentro? No, yo renuncié. Una Yo sonrisa dije que no quería verdad, jugar. liberas Me da pereza. Igual lo hará. Hombre, ya renunció Este en año aquí, no, el otro. Todavía hay mucha vida por delante. Uy, ese moradito de Denpride ni lo ve ni lo siente, yo sí. Es que se lo dejo a los más necesitados. Ah, bueno, gracias. Tienes la razón. Ah, bueno, ya tengo. Ya tengo mi combo du arm, yes. Du nacimiento. Este man. Oh, la que no me puedo yo pantallas estrechas, güey. Una por cajita. Me olvidó que no era views, GG. Fucking G. Bueno, ¿verdad me que el disco es enrevenan. verdad? Sí, Me ya enrevenan como desde 4 la ya, porque beta. no es... El perro se tira y me asustó, parce. Yo que te dejo. Yo, Bloody Car, ya estoy, pero listo, man. Necesito una mira para la flat y un cargador. ¿Dónde te quieres cargar? No, que necesito. Ah, ok. Cadena acelerado. Tengo mochila fea. No sé si tengo mochila buena. El helador, no, yo no me llevo esa mierda. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. No le gusta su ulti. Ni la va a usar. Sí la va a usar. No, vamos a usar. Pongo todo, te pongo todo y nosotros ya por allá adelante. Son para ratas, weón, esa ulti. Me parece marica que escala bastante, weón. Pues, Sí, eso es Araña. demasiado. ¿Cómo se llama este mapa? En Warrior's Edge, los edificios que hay allá en la ciudad, papás. Cuando llega. Ese del edificio de las tirolinas. Como cucaracho. De aseo. Qué chimba. que aseo. Así le llamo yo porque he visto muchos clips del aseo ahí cuando. El issue. lazy. ¿Tú Y el solo juegas fake. públicas o también rankeadas? Porque yo nunca, solo esta split te vi con la otra cuenta, pero nada más. Es que yo ese juego ya no lo juego como antes. Yo los primeros 2 años le metí muchas horas. Tengo como... En esta tengo como 4500, creo. Pero con las otras cuentas, uff. Eso sube como a 7000 casi. Pero ¿cuál es tu main? A mí, ¿cuál es tu main La account? Race. Ah, Ahí main está. Esta es la que no tiene ningún número. La otra es la -2 y luego -3. Ya, solo tengo 3. Guión bajo 12, guión bajo Mira, el padre está matando a todo el mundo. Full, es mi cuenta, pero no era Smurf, pues para que quede clarito. No. Tengo cosas para mí, claro. Por 4. Sino que yo ya no he vuelto a jugar por eso, porque pues, yo tengo 2 hijas, tenía 2 trabajos, pero pues me salí de uno, no sé, quiero buscar otro. Aquí uno gana muy buena plata si usted trabaja por buen pago. ¿Dónde fue? Aquí, al fondo. Están acá arriba. Póngate en la larga. Mira, mira. ¿Usted está también, Julio? Por de la izquierda. Por el... No me devuelven.
me devolvieron. Estamos entre... No puedo hacer nada con ese ulti. Están ahí ya, ¿no? Van a ir al perro. Sí, no tiene muy buen ángulo ahí. Casi siempre llega a medio lobby, güey. Ok. Voy a llegar hasta la espalda, Te dan de verga. Les llegaron a ellos, ¿Cómo güey. están disparando? Vayan a caer. 40 le pegué a uno. Pegarle tanto. De la izquierda, esta gonorrea es el que está pegando, güey. Ahí está, un tiro, muerto. No alcancé a hacer el cambio, güey. Maté a uno. Dale, me escondo igual, güey. Van a revivir ellos, güey. Tengo vendas, weón. Revivamos. No voy a hacer nada porque no me puedo curar. Revivame, me pongo un fénix, güey. Cúbranse ahí, Julián. Estamos tirados, Julián, gonorrea. Contigo uno. Ahí viene, güey. Buena. Este marica se está como hackeando ese tipo, weón. Venga, me tiró. Puta. Majita horrible, par. ¿Quién, güey? ¿El padre? No es por nada, pero alguien me estaba dando la loba. Eso Padre, es, sabía, no. weón. Es la loba, es la loba. Ah, la loba, ya la acabo de ver, güey. Mira, ¿quién? No es la loba. No sé quién es. Para mí el único que Alguien está haciendo quitamos. algo, weón. No, para mí era... Es ese Ahora weón, con la marica. Jao. No, está bien. Supongo que no tienen. Espérate, a ver. Tú vas a quedar respecteando. Ya te va a dar Denpride, ¿no? No, en una hora, güey. Oh. Igual me quedé respecteando, weón. Oh, puta, ¿cómo Igual no me fijé que no tenía vendas, weón. Arce, yo iba a hacer el cambio, pero la loba me alcanzó a matar, que era el que estaba a la izquierda. O sea, a mí el que me estaba pegando más era la loba, güey. Era la carta le está como rarita, weón. Yo creo que tiene igual, weón. Porque estaba haciendo mucho Free Fire, weón. No por el aim, sino por el Free Fire que estaba haciendo. Literal, cada vez que me... Like, what? Sí, ya, estoy 100% seguro que ese tipo tiene algo, weón. La Catalyst. Para mí la loba, güey. No era la loba la que estaba a la izquierda, güey. A la No, izquierda de todo. era el otro, era el Catalyst. Yo voy a clipear el gonorrea hacia el Newcastle, pero no alcancé a hacer el cambio, me hubiera curado ahí atrás. No, es que, marica, estoy segurísimo que la Catalyst tiene wallhacks, marica, 100%, weón. ¿Qué está haciendo? Mira, ¿qué está haciendo? Da igual. Que está marcando. A ver. No, what the fuck, ¿es de control o no? Es de control. No es de control, y porque estaba luteando parado, no entiendo. Está muy raro, weón. No puedo ver eso, pero por la forma en que me estaba disparando a mí, weón. Voy a quedar viéndolo. ¿Y quién mató a Julián? Yeah. Marica, no saben ni lo que están haciendo, marica. Mira la loba, weón. O sea, como, o sea... Yo creo que los dos tienen algo, marica, no sé. Está muy raro, pero... Esa cuenta es nueva, la de la loba. ¿Sabes? Sí.
Sí, es cierto. 160 kills, tienen los banners del pues, de hackers. Rookie, la temporada pasada, mírale las kills, mira, no. Se presta para todo, weón. 100% esos dos, la loba y la catalyst, para mí tienen wallhacks, weón. Y maybe esa aimbot. No sé, a ver. El tal Juan que era el que me estaba... Mira la catalyst, what the fuck. ¿Estás viendo? No, no. Andaba disparando a los random, like, a la piso, weón. Mira, what the fuck. ¿Qué hace, weón? Yo la reportaré, weón. Ya dijo José, ahí voy. En la siguiente la intento. Juega como muy confiada en lo que ve. Solo Mírala, me apunta y ya sabe sí, qué hacer. sí. La, ¿viste? La catalyst que está haciendo, weón. What the fuck. O sea, un jugador así no te va a pegar así como estará pegando, weón. O sea, se ven como que están perdidos mirando las paredes, like, ¿qué hacen? El padre Mira, está muy viendo parado. también. Sí. Sí, tiene Mira, ahí te vamos wallhacks, a hacer entonces paredes. pueden ver a través de las paredes. Pues Juliana, sí, me ¿quién dice lo el mató a usted? ¿En? El Carasol me pegó re duro. Pero es que tenía How, yo no sé, ahí pues no lo sentí raro. No, igual vos estabas tocado, ¿no? Pues sí, el De otro hecho, estaba... Mira qué está haciendo, weón. Estás viendo, marica, es imposible, weón. La catalyst. Saca la ulti, la pone en la mano y se queda parada, la igual. Es que están viendo por dónde va a entrar por las paredes, ya vi, ya me di cuenta. No, por aquí vienen, tío. Por aquí vienen. Mira. Me volteo y sin saber dónde están. Mira, ¿ves? Mírala. Oh, Catalyst, oh. Mírala, ¿ves? Ya sabía, weón. Ya sabía. Mírala. ¿Sabes dónde está todo el mundo? Mira la Catalyst, bro. Mira la Catalyst. Mira. Ah, lol, weón, nada. Papi, ya sabía. No. Que tenía wallhack. Quieto. Ni la ¿Sabes por mata. dónde viene todo el mundo, viste? Ya Sí. sabía, perro, ya sabía. Man que le dispara de Mira, una. ya me salí. No, le disparaba para ver si estaba ahí. Tipo, ¿viste? Sí. Y los matan, weón. Weón. Para. Nosotros también que lo matamos, es lo que pues, tuvieron un poquito de ventaja. Hay que ser muy malo para morir con eso, weón, a lo bien. Pana, es que uno se da cuenta cuando tiene hacks, weón. Cuando yo estaba piqueando de una me estaba disparando. Cuando fui con la sombra, me one antes de yo, o sea, nosotros teníamos multi decir, y fui pan de ella y me one de una vez, o sea, ya sabía que venía. Nah, muy obvio, weón. Porque si se quedaban así como quietos viendo la pared y después se quedaban Sí. esperando, weón. Espérame, es que vuelvo en... Uy, pero cancelen eso. Sí, ya ganaste. Igual yo vengo Se me ahorita. jodió el internet, huevón, ¿o qué? Ah, ya se van, hágale, pe. No, pero yo vuelvo ahorita. ¿Ahorita qué horas, weón? Espérate, ya. Ok, yo me voy en 40 minutos, weón, para 2 partidas, weón. Pero no tengo que reiniciar aquí el internet, cho. Sí, Dani. Nah, ya que los baneen. Yo ya reporté a esos estúpidos, marica. Es que se notaba, weón. Sí. Se notaba. Es que, marica, si usted hubiera visto de mi lado, literal, cuando iba a piquear, ya me estaban pegando, literal, la Catalyst. Yo me di cuenta de una vez que estaba hackeando, weón. Es que ningún profesional hace eso. Ya sabe por dónde viene, ya sabes por dónde... Nada. No. Eso se nota, weón. A leguas. Apenas me asomaba la pared y ya las balas estaban ahí. Bro, estupidez.
De hecho, así fue que me mató porque yo le estaba pegando al Newcastle, lo one clipé. Y dije, no, hago el cambio rápido porque la caja estaba ahí, solo tenía que descubrirme un segundito. Un segundito Y apenas no se me, pa, 40, ni me mató. No me dejó hacer el cambio. Ey, Julián se suscribió. Ojo, no, suscriptor, papá. Ay, Dios mío. Ya dije, Julián dándome de Bueno, comer arrocito con huevo. se me trabó ahorita que estaba hablando yo, mierda. El micrófono. ¿Cuándo? No se traba cuando hablo duro. Un poquito, sí, un poquito. Está como jodido, weón. No sé que le metió comida a esa mierda, weón. Caldo, qué sé yo, weón. Pero no ha comprado otros, weón. No, es que son muy buenos estos, weón. El headset está bueno. El headset es muy bueno, weón. Yo no lo quiero cambiar. Pues cómprese los mismos, weón. No, para gastar $400 por esto, weón. 400, ¿cuáles tiene, weón? Los SteelSeries Pro Wireless. Ah, pues no valen 400, weón, está loco. Sí, los que tienen una cajita cuadrada. 350 más taxes, 400 aquí, cuando los compré yo. Ah, pero cuando los compró hace 3 años, ¿o qué, weón? No sé, a ver cuánto cuestan. Deben estar en 200 o algo así, weón. Me compraría, pero entonces los Arctics 50 o 40, creo. Arctics Pro. Ujú. No, si me compro algo, compro los, perdón, los Arctics. Mira, cuestan 350 todavía, ¿sí ves? Los que tengo yo. ¿Cuáles son? ¿Turtle qué? ¿Turtle qué? ¿Todos? ¿Bish? No, ¿los míos? Sí. Arctics Pro Wireless. Ah, Espérate, ya, SteelSeries, son de SteelSeries. Mira, en Amazon están en 462. What the fuck. Arctics Pro. A la verga, ¿y por qué están tan caros? Ah, pero los Nova, ¿no? Mira, en Amazon me aparecen los que tengo yo en 462. No sé por qué están tan caros en Amazon. Sí, ya vi, weón, 400. ¿Y por qué están tan caros? Pero sí son buenos, la verdad. El micrófono, porque lo que puedo hacer es comprar un micrófono, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Comprar un micrófono aparte. Sí, ahí lo venden por partes, weón. No era las ALGs, pues las voy viendo mientras llega el Julián. Y a ver qué tal. ¿Y cómo haría ahí entonces? O sea, si me compro un micrófono aparte. Ajá, ponga micrófono de Arctics Pro o algo así. No, pero o sea, jugar con este headset y un micrófono así como los streamers. Ah, un micrófono. No, pues si quiere irse por algo fácil, pues lo que yo tengo, el de HyperX. Ah, pues sí. Es lo que voy a hacer, comprarme un micrófono aparte. Entonces me muteo el headset y puedo hablar por el micrófono, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Y eso es wireless o con cable? ¿Cómo? ¿Tu micrófono es con cable o sin cable? Es con cable, pero es cable Ah, ok. USB, ven. Entonces... No, sí, mejor, yo quiero es con cable. Espérate, que tengo que bajar en 5 minutos y no quiero dejarlos ahí botados en la media pelea, weón. O los vamos a esconder si quieren. Luego, ¿qué tiene que hacer? Pues yo estoy viendo la primera partida ahorita de la Pro League. Ah, pues véala mientras. Entonces yo vuelvo ahorita como en 10 minutos. Hágale, vaya. Listo, muchachos, vamos a ver la primera partida de la Pro League. Es que yo me voy ahorita a las 5, como en 40 minutos. Me gustaría ver más todas las partidas de la Pro League del día de hoy, pero lo más probable es que pues no vea todas. Voy a ver unas dos. Las dos primeras que son las más emocionantes y las más completas. Vamos a ver cómo les va hoy a los equipitos. Ahorita está jugando Complexity Energy DSM. Hola, Mr. Pink. Si es Mr. MRS es Misters. No, que es MRS Pink. Que es MRS Pink. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos. Hola, José. Dato curioso, ¿sabías que no todas las personas saben decir sin comer tula?
Y ese albur que... Saldré, sí, voy a salir. Ey, estaba José ahí. José, ya ranqueo. En 10 minutos ranqueo, José, bueno. Sí, ya sé que me están albureando, ya sé. Pero pues no... Ese albur que... Ya sé que me están albureando con los reales. No me saquen clip, hijos de puta. ¿Por qué son así? Yo ando melo, yo ya sabía que era un albur, pero pues, no lo entendí, no. No saben decir sin comer tula, pues, que decir. No todas las personas saben decir sin comer tula. Decir sin comer tula. O sea, es un albur muy malo, weón. O sea, no es como, wow. Es un albur muy malo, weón, a mi parecer. No sé. Oh, mire, recuerden que está Dark Zero. Los campeones del mundo. Mírenlos. A la verga, qué buen daño. Para el TikTok, chúpenmela. Pues está malo el albur, no puedo decir que está malo. Está malo. Mire, Sharky, Watson, Gemburten, Valkyria, Zero. Zero es el IGL. Big shout out to Dark Zero for making that happen. Living in the States now, living their American dream and trying to play in a pro league that's much more competitive than the APAC South region. Despite being in the APAC South, quote-unquote, lesser competitive region, they still won the last 2 LAN championships. APAC South in Australia has been on top of the Apex world for the last 8 to 10 months, and Dark Zero is looking to keep it that way now that they're playing against the NA Pro League, Vicky. Yeah, they've been playing so well. Now they have a huge lobby to deal with as well. Trying to see how they match. Tan malo como mi... El Challenger es... Sí, algo así, John. La verdad no sé bien cómo es el Challenger. No tengo mucha idea. Pero ya se juega. I do believe we have a Loba in the lobby too, so I'm wondering here how this is going to play out for Dark Zero just taking their time to loot before actually making their own appearance into Barometer. No me acordaba que en Gemburten va a competir en NA. Con todo ese dinero que se hicieron se pueden dar ese lujo. Sí, pues yo creo que la organización también les paga a todos. Y pues tienen buen ping. Entonces se van para Estados Unidos y juegan a buen ping. Uy, parece señora casada con ese labial. Ponte uno. Sí. Que con labial morado, parece que se te ven morados los labios. Estás ahí más o menos, Mowgli. Ya que estoy. Ven, quédate acá mientras me baño. 5 minutos. Pues saluda a la gente. Ya viene a estar a Jamie mientras me lavo el culito. Bueno, es que ahorita vamos a salir para que alcancemos a jugar unas 2 partidas más. Entonces ya bañadito, ya estoy melo, güey. ¿Ya llegó Julián o qué? Ah, sí está Julián ahí, weón. Julián. It was Sharky on Watson who said, I'm just going to make a giant circle so people know we're here. That's an important concept. Again, for aspiring Apex players, it's called being big. No, pues con jabonzote. You want the world to know where you are, and you basically want to espérale permisos a Julián porque anda por ahí. You want to claim a location. Sometimes it's Alguien sometimes you want to be really small. You don't want people to know you're there. You don't want to draw attention to yourself. In this situation, given Dark Zero wants to hablar, video. They want to be as big as possible. They wanted to make their presence known. That's why you heard that there. Yeah, sometimes we see the sneaky plays like what Sentinel does in choke points where they just jump on a squad that's in the middle of the rotation, or you'd like to make a big appearance with the Seer ult, letting teams know if there's a fight going on or that they will absolutely know if you're trying to rotate in their direction. Ven, Sara, Jamie, habla con el chat. As we get to take a look at
esports arena. Déjenme me baño, me demoro 5 minutos, yo me baño normie. As you can see right now, as esports arena are going to try to paint Nah, the bueno, same yo time me as the Skyward Dive is going to be released. They're going to have to start moving to the next circle soon. Te pones acondicionador. If they are going to use a Skyward Dive themselves, and they are just going to walk it in. I mean, the circle Ay, pero is no right me there. They gusta don't el want to put too much perfil, me attention veo to bien themselves. fea. I also don't believe they're all going to get contested to the choke point to their left. That would lead away from the open area between Jurassic De Park las into that cosplay choke de point. Catalyst. That's right. ESA La- is ¿qué a es team that had a lot of Catalyst? hype coming into Pro League. ¿Qué es They Catalyst? dominated the qualifier ¿Qué? and the challenger ¿Por circuit qué yo tier of Catalyst? lobbies. A lot of people thought they would take the energy right ¿Qué? into pro ¿Qué? tiers of ¿Cómo que lobbies, 5 but it's a minutos? level No, above. And ni to hay be honest, shampoo, not to be too Elizabeth. critical ¿Con qué of this team, chingados they se va, struggled a se bit va a at pro enjuagar? tier. De hecho, I ni think estoy the 17th escuchando or 18th quieto. finished La place in the Pro League, oversight la playoffs. Pro We League. saw them not perform necessarily as well on the second day or the championship finals day of the Rewired. Está LAN colgado en la tournament. Obviously, they didn't puerta, play solo Capra hay there, una so toalla. ESA obviously has to get used Y to fue this con el pace, que me has to acabo de get used to bañar. this ¿Eh? bubble of pro tier Apex Legends in North Pues America. sí, es And la they're gonna have to única. Yo elevate me their bañé gameplay con to esa. follow. I think another team that's in a similar boat is Tripods. They dominated Challenger Circuit for a while, obviously playing with Luda back. ¿Qué es Catalyst, mano? A ver, uy, le voy a buscar acá. A ver, We have Catalyst. to pick a new drop spot. We have to pick a new play style ¿Qué es eso, because mano? in this tier of lobby, all that's Ay, already yo been estoy bien claimed. idiota y These escribí. drop spots are already claimed. It's tough to do. It's tough to really rank up from B tier to A tier, if you will, much like the ¿Qué es major eso? leagues to the minor leagues in Yo baseball. soy catalizador. ¿Qué Especially es with the eso, way that mano? all these teams are playing so differently. You see Dark Zero putting in extra pressure with the Arc Stars down below. You got the low ground. You're in a difficult ¿Qué es situation. eso, mano? ¿Qué es Catalyst? Dile a Den Trastenuta. Jam being able to finish that off as ¿Qué es Jam is eso, gonna be mano? able ¿En to qué also idioma take care están of part of the hablando? aces. Dark Zero gonna have now extra loot to ¿En work qué with from idioma? Furia. Para Thank que you le for corte delivering luego that al on a silver pendrive. platter. And they're gonna be able to play on the outskirts of the circle Es la nueva without leyenda. having too much fear to what's behind them. Because they've been bueno, holding es on to que- this choke point for so long, and you made note of it perfectly Es earlier, tanto sin Fallout. jugar They've made their Apex. presence known, and for teams that like to rotate through antenna like Kov, TSM, they're going to be able to note that Dark Zero already situated there. There's probably a team already to that building. Podría south of Dark Zero maquillar that they keep pinging. I Cosplay. believe that is No Elevate. sé hablar. So with other Podría squads also maquillar al playing on the pendrive outskirts como of la the Catalyst. circle, Haz un Sharky is going to papure. be able to Ay, no, find qué two pena. breaks off of that. ¿Cómo You can era? already see that Dark Era- Zero have the positional advantage, not only from this high ground, but with their ¿Cómo beamage era el as well. papure, mano? Papure, papure, That's right. papure, I also love the way papure. that Sharky's playing this, that Dark Zero's playing this. Sharky's basically responsible for making sure that no one pushes them from behind, and they have to do a really, really Dark good job of just Zero. gatekeeping here. And Ah, not yo me letting tomé una anyone foto up con this small, narrow strip of Gemburten. land. Pero salí And Sharky's doing exactly that. pinches That's why they fotos have que the me G7 tomó el scout in his pendrive. name. He's En el running mundo low de ammo, todas salí como only un down vago. to about Yo 50 parecía un total vago en todas las bullets fotos. Me of tomé una light foto con ammo el with Gemburten the y ya G7 salí. Scout. Gonna get refreshed a little Salí bit, toda but a little bit fea. of Pero shambles dice right que, now. So dice that que refresh that they Gemburten got dijera on el Furia, bicho. when we say refresh, we basically mean refreshing your materials or your resources by getting a couple kills and loot boxes, was good. It helped them, but they Hago un need another papure con refresh. la If they're gonna musiquita make y it to late todo, si game, me donan they're gonna find themselves some estrellitas, loot si no, no. along the way. But Dark Zero right now Para is que really, me really well compre unas positioned in papitas game del number one. pendrive, unos nuggets. I just saw that Sweet did just get knocked right now, so Energy looking to be corté la in some pena. trouble themselves, wondering what's happening on the Sí, other me la side. You can see corté that yo TSM solita. right now is actually in the middle of the rotate. They had called where they wanted to rotate behind where Antenna was through Jurassic Park rather than try to face Dark Zero head on, which is a very smart decision from TSM. But now in this next circle, they're a little bit out in the open. Sometimes making an early rotate to this position exactly could be very detrimental and could act as a double-edged sword because there's a lot of opening spots that they could get shot off from both angles. Pendrive se fue a bañar, dijo que se tarda 5 minutitos. ¡Amor, no te tardes! Yeah, Porque so yo this is tampoco an no me he interesting spot to cambiado. be. You feel safe, you have a lot of cover. You ¡Que can no te wrap. tardes! You're so exposed to nades. No Watson on the hands of TSM means they're not going to have a chance to defer any nades with the pylon. So got to be careful here. Is TSM not the best position, but not a bad position certainly as Sí, well. As yo they're gonna have no their head in me a swivel. pondría And they're surrounded 360 en el degrees by bote a de few different nuevo. teams here. So looking a little scary for TSM. No, but yo overall, lloré decent mucho con spot. eso. Running that exact cookie cutter comp I told you about. It's Seer, Valkyrie, and Horizon. Expect most teams to run this comp, especially on World's Edge in just a moment. And you mentioned in the pre-show, for those that didn't hear or didn't understand, Raven, the coach of ¿Quién es TSM, esa really señora? wanted them to run Fuse on Hoy tu World's Edge. And said, patrona, hell, if I beat you in a Cristiano. 1v1, you have to run the Fuse. They 1v1 Me tienen que comprar and una he lost, papita safe to y say. una So they will not be Maruchan. running Fuse, they'll be running Seer on World's Edge. That's always a nice little tidbit to add. Things getting settled with 1v1s as E8 are going to be. ¿Cuántas semanas son de Pro League? O sea, hoy, ¿qué o qué? ¿O cómo?
¿O But cómo they así? note with the seer that there is a ¿Cómo- squad on cómo the other es lo side de of this Pro League? building with a Porque charge rifle in hand, which is a estoy very important weapon to have desactualizada, on soy Sword una Plate, with ancianita so y much no sé open nada de ground eso. to O work sea, with, especially son with the amount varias of Valkyries semanas. that we have in this lobby. ¿Cómo So important when it comes to those pasan? skyward dive and adding in ¿Cómo some of that así? extra pressure aside from just having the G7. Ya no me But acuerdo de EA cómo are era el just going to be formato hanging out de on la the peli. outskirts. Not in this next circle, but they will be moving soon in a minute and 20 Yes. seconds. Mírenlo para el lado bueno, conocí al de Dot. De la vida. Al California, conocí al California. On MLP, still in it as well. So we'll keep a close eye on the tripods. They're actually right next to Complexity and Dark Zero right now. That'd be an interesting listen-in or a opportunity to catch the action of those three teams on the outskirts. But mapa right feo, now it's como E8 ese mapa having no a me difficult gusta. rotation at hand as well. Really interested to see how they play this as well, Vicky. Let's see what EA is going to do. What's their decision here? They have less than a minute now on the clock as TSM get Rakinishu and is a knock. Ey, gracias a todo lo que están reaccionando al streamcito. Recuerden reaccionar al stream. O lo apago aquí en corto, si no Dark lo Zero apago. is to their backs and they decide to reveal themselves. Purples out in the open, pushing a little bit too far as Rack Attack finally get deleted. But was it worth it with Pearls being out in the open with another squad right across from them? Love to see how back Luego on miren, se me keyboard cayó un and mouse. bracket y parece que The day that estoy man commits muequita. controller is the day hell will freeze No, over, don't I know. think. As you see, reps long range get Good some for him. shots in. It's Parece gonna que go estoy to muequita. the duo. Yeah, exactly. The final team que hace of rato two que no for me los TSM voy as a- Verholz did get knocked, and that's ¿cómo what se happens dice? often with Hacer el TSM. Verholz sometimes gets a A little la bit aggressive verga. and finds himself in a bad position, ends up getting 14 punished. And kills at the same todavía, time, my no, biggest no criticism mames, of TSM is let Es Verholz que be porque Verholz. He campean had a chance to tanto, do o sea, son exactly bien that malos with todos Kansas los City de ahí, Pioneers los and de Rewired Pro and League, played o so sea, incredibly well. puro The MVP of camper, that mano. tournament, hands down. But keeping a close eye on TSM here. It's gonna be a very No le tough saben, mano, rotation. o sea, And yo they hubiera lost their limpiado todo el Valkyrie, lobby. so they're gonna have to Easy, do it mano. by foot. Easy. Difficult rotation incoming for TSM. We'll keep you updated on how they fare as E8 also forced to rotate parallel with TSM. Look, I know we got multi-view for some comms in, but I would love to be a fly on the wall for those comms as Mercy gets pinged and almost deleted, managing to get into some safe cover. But like you mentioned before, Verholz acted as the IGL for KCP when he stood in as a substitute for that team that ended up winning the Rewired Fest. And sometimes Verholz just needs to pop off in his own regards as EA is going to be able to also delete Said, te vas a hacer stream enamorada, no sé, manito, Look who's coming in es from que the hace mucho sixth, que though. ya ni It's siquiera gonna be juego, TSM that manito. knock out Mercy. They're taking too much Siento circle que no damage me at the same queda time, tiempo though. ni pa' That's gonna be jugar. Reps, that's gonna be How, and that's gonna be TSM ¿Qué? falling in 11th with Miren, yo haría E8 stream, in manito, 10th place. y dejo la escuela. That's right. E8 out of this lobby. ganas de darte TSM baja de as la well. escuela, The mano. tripods were Pero able to tengo un successfully montón make de the cosas rotate. por You see them hacer rocking todavía. Watson. So Nick is on Watson, avoiding the fuse, or sorry, the Seer that he's usually used to playing. Gent on Seer, and Deeds on Valkyrie. Team California. Tripods in their debut of ALGS Pro League. Nick Merckx trying to show he can bang with the best of them against all Tripods, odds. ¿qué es He's tripods? found a Tripods way son to make it tripoid- every single tripoides. tier of Apex Legends so far. Can he make it to the top ¿Qué- tier though? qué That es is the question. Let's jump tripods? into a listen Los with the tripones. tripods. Our building all right, bro. I'm trying to Or if see. this hold on. fight, so we can move up on this rock right here too. I know. We We just have just to wait. can't. We just can't walk up right here, can we? There's no way. No, we'll have to climb up and play like the side of the building, and then we walk up with the storm. Yeah. Okay. You hear me? Yeah, hurry. I'm one bad right now, so I'm just saving. It's I don't hard have to any get, bats. so we don't get fucked. I have one bat, one cell, and a Phoenix. You have a Phoenix, right? Yeah, I'm feeling yep. Alright. If this building team next to us Valkos, just let him go. Don't cancel it. Yeah, I didn't mean to cancel. That's on me. You're okay. You're okay. We got a kill out of that, I think. Nah, we Nah, we didn't. didn't. Oh, we did. Los Okay. comprendo, los comprendo. I have my cereal too. I'm gonna look real quick. I'm just gonna hug you, G. Look over me. Grupo A versus Grupo just shoot, B. just shoot. I'm seeing what's open. Los bots, no mames. He's gonna Boy. peek you. He's gonna peek you. I have to reload. I have cover. LG I have cover. Dark We have to move up. You want us to move up? I think you move up. Yeah, Team move up right, me. Move up Falcon me. team. Yeah, move up. Move up. Play on me. Play on me. You can have your gen, right? Put it right here. The team on our left. No, I don't have a gen. I don't have a gen. I don't have a gen. Alright. I'm Just playing stay back healthy on then. Nick right now. ADS start Safe back. on me. Hide on They're still barrels in the building. looking They're at still in the them. building. Yeah, I'm ulting. See, they got a knock on this team. Alright, look at our building. Look at our back in our building. They have to find a drop behind us. You see I'm my gonna skin. rotate You see my skin. I'm getting Wait, shot no, from my wait, left. Wait. Just stay here. Just Stay get near me. used. Yeah, I'm jumping to Looking cell. at That's all I you, got. looking at you. That's all I got for you is a cell. That's it. Look out for a grenade. Two grenades. They missed. They're coming out. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Get to me. They have to fight each other. They're out of drop. They're looking over. Have a good No, I'm arc. getting shot. Use my knock, baby. I'm coming with No. knock. Just sit on knock. Right next to Me trae la piedrita. Ay, Dios Yeah, mío. use knock. Block tower. Blocking.
They're peeking. Swing that. Walked in. Yep, swing it, climb up, Blink. ¿Quién se mató? You got spots, you need it. LOL, no mames, no Back to the right. Play on knock. Play on knock. Tú puedes. Plan. Yep, just sit. Another one. Show him. Play knock again. 5:37. Yeah, you I got can it. Hit it back. Just wait, Let's just wait. focus on each other. I think we get this reset. I'm gonna rest. Yep, good shit. Yeah. I'm dropping the bat. No mames. No, de adelante. No, de todo lado. What a performance for the tripods. Finally, though, Nick's gonna go down. Jet's gonna have to use his knockdown shield. That's all they have. There's a whole team above them, but they will secure a top 4 finish. 4th place for the tripods and a good start for them in their ALGS debut. Bueno, a la vida. And Team Liquid coming in to clean up everything else. By the way, with Nocturnal, not only having the Kraber in his hand, but playing the Loba, the only Loba in this lobby. And can we fan ourselves just a little bit while we flex on the competition? Because he got not only the heirloom, but we are in a top 3 finish. Now the black market coming out that deletes the crypto drone at the same time. I saw BR Demons also popping off in the back. Nice a note here as Team Liquid are looking to get some makeshift cover inside of this crate. You can see the missile swarm now ¿Por qué te flowing cae out mal, behind John? this rock ¿Qué with the hizo el circle closing manito? in behind Team Yo Liquid's back. no lo conozco. Yeah, this is O where lo Loba is vi. so effective. ¿Quiénes Early game to pones loot 10? fast and rotate early and late game to ¿Por qué te steal cae mal? all the death box loot and get all these shield swaps. They have like 3 or 4 shield swaps on the ground here. Team Liquid so well poised to win this game. They should be able to come out on top with it, to be honest. But the zone will be closing behind them, and they will lose those shield swaps pretty quickly. They're gonna actually abandon it. Team to the right, they find them, immediately get some wingman shots in. Volt comes out for Sykes, the rookie on this team. And Team No lo Liquid needs to get matas, this wipe. perro. It's No, Team Liquid CLT Atlanta Premier now. 2 squads left as Team Liquid get Atlanta, taken out, and it's lol, Atlanta Atlanta Premier Premier. that stay on top Premier, with the best Atlanta position that they can be in Premier, with perdón. 8 KP to their name. Ya estoy Atlanta de Premier are looking psicología, to make the Mauricio. gap known. AP psicología over en la TL manito. with the dub. Team Liquid secures Pero tengo second, que conseguir CLG third, prácticas. Ya me tripods están in pidiendo 4th, but prácticas, congratulations to the Atlanta Un Premier. estirabacaca Enemy y Crook in el Hills, we bring it back right ¿A into break poco down. sí, mano? No mames. Amazing. And just Crook Hill enemy. Great job, Atlanta Listen, Premier, taking no it off, mames, representing no Atlanta. sabía. I love it. I lived in Atlanta Bueno, for entonces ya 3 me years, cae mal but we también. got more to talk about. And you know what, Vicky, take a little break. You did a great job. Made me laugh a little bit with the fanning comment from Loba, obviously showing off the heirloom. So we'll bring John in, and let's talk post-game, brother, because you know what? If anybody needs to be here to yo talk me about tomé una that foto con él. calm session that we just saw, that from top 8 Me dijo, to me top etiquetas en 4, Instagram, clutch postelas hold en there. Instagram, pero It's you, salía man. bien Talk fea, to me mano. about No, the eso no, experience of seeing gracias. tripods on their first Me game. veía bien fea. Show No sé out. por qué en casi todas las fotos que tengo en el mundial me veo Look, bien I'll be feilla. honest, I didn't expect Es it. que Not many would have varillo. expected it. Tripods, again, oversight, and didn't have a great showing. Got, I think, 20th or 19th place. But here we go in ALGS Pro League. First game against all odds. They show up big. A great listen-in. One of the best listen-ins I think we've heard. And their comms are on point. I love Nick affirming with I hear you. Such an important call-out to make sure you can kind of affirm that you understand your teammates' call-outs and address it. And in the end, the use of the knockdown shield keeps them alive. But this early game is what was interesting. You saw the Furia fight against G2 off the rip, Evan. No, no te ves. Yeah, and I think that No te also ves set the tone. encueado. It's funny, Y Prodigy el is doing a arranque really good his es Watson que impression. ya no And the vamos, tactical crouching Martincito, there, I ahorita, thought that entonces there ya no were no está jugando, pero substitutions, but estamos at the end of viendo the la day, you Pro can see League. they're filling in Y el quite well. Pendre ahí Positioning well, team fighting well, they're gonna stick with the same game encueradillo, plan no lo as they pueden ver. should. Dark Zero. Vaya, el Denpride se We really maquilló y wanted se to see how they were pelucó. Me performed. Didn't find puse themselves in that top guapo. 5, but still a decent performance in terms of taking the fight, being willing to be aggressive. You come into Ay, a Dios different mío. land, a different Sí, ya acabó. continent, and you say we're going to challenge the best of the best. Atlanta, That's a Atlanta tall Premier. task, John, but I think they Premier. showed up today, and they're certainly going to be No ready for the next sé. 5 games. Yeah, completely agreed. What's so interesting is it was Dark Zero, it was Tripods, and it was Complexity, all in the same exact area, and the team that made it out was Tripods. Kudos to them on that rotation. C9 here, obviously finding themselves in a fighting barometer, but did not make it to late game. So again, a difficult fight. The Horizon Ultimate came through the black hole and sucked him in. But this is the play from Jet. The use of the knockdown shield, the great comms coming through, and Nick Pues no and Jet sé, as a unas de team of Atlanta, two, mira, ahí the tal duo, vez, are mira, able ahí van to a stop aparecer. and thwart 3 pushes from 3 different players, not Sí, missing a gana single Atlanta. shot. The 1 clips from Jet to make the car were Es, absolutely insane. But Crook, ultimately, Twitch, they couldn't stand enemy. the pressure from CLG and Team Liquid on top of them.
Cook. Yeah, and you can tell Jet's got something to prove as well. Not a part of that G2 roster, splitting up with Designable and trying to figure out, where's my place. Nick and him have kind of found themselves in a beautiful fold together. Peínate el cabellito, te vas a llevar gorro, te The vas a pitch pegar. are off the game and now in it as well, and it is certainly show. Tripod's taking the 4th place there. Have to highlight that. CLG running in 3rd. Liquid with the Loba. The Ya, estoy bañadito, muchachos. Ya me bañé la riata. Liquid certainly have it, and I like that. Hola, Starling. Grábalo y súbelo al TikTok, es para más contenido. Ey, G2, Furia, TSM, Esports Arena, Energy, todos quedaron de la verga. ¿Están contesteando Energy? Barely breaking out 3, leading Furia, who have the sub of Prodigy Aces with 2. So a lot of our top teams not having the top game 1 they would have anticipated. Ey, está fuertísimo este A versus B. Ay, Dark Zero, ¿de qué creo? It's anyone's game, and so far it's not Cloud9, TSM, Furia, Complexity, G2, NRG that are in the top. ¿Qué hace la tóxica en tu stream? Ah, es que me estaba bañando, entonces andaba acá charlando con ustedes mientras me bañaba. ¿Dónde están esas reacciones y compartidas, muchachos? Espero que transmita todo el torneo. No, Starling, solo una partidita más o 2, quizás. Pero ya me voy. Es que hoy es domingo. Hoy era domingo de descanso. Pero como un día dentro de la semana no hice stream, pues hoy dije, bueno, vamos a hacer unas 2 horitas de stream ahorita antes de que me vaya. Y ahorita en la noche ya arranqueo full. A ver con quién esté por ahí. Es el price pool, es una mierda de price pool. Pro League GNA, una mierda de price pool. 20.000, 15.000, 12.000, 9.000, 7.000. La señora que estaba ahí ahorita mientras te bañabas nos trató mal. ¿Cómo así, Sara? ¿Cómo? ¿Cómo que Prodigy está jugando por Watson? ¿Qué pasó? Welcome back to the ALGS Year 3 debut for North America. My name is Rain Day, and we are getting into the thick of it, especially with Atlanta Premier leading the charge. We had some great comms from Tripod's Nick Merck squad alongside G2 Gent and Deeds, and we also saw a great transgression of Loba entering into the meta with Team Liquid, stealing the thunder from them and also solidifying a top 3 position. Let's bring John. ¿Cómo que ve a Prodigy? No entiendo. Particularly, you had a bit of a break. We finally got some standings ready soon, but I want to hear your thoughts looking into Game 2 and obviously coming out of Game 1. Xenox City. We'll talk about the compositions. Yep, Xenox City no está transmitiendo. No surprise there. We have seen them pull out the Loba before. No, specifically when it comes to their game plan, when it comes to the rotations. I believe they do land in Cascade Falls. So with those quick rotates, they rely heavily on the black market for loot. And looking at the leaderboards right now after that first game, Atlanta Premier leading the way with 23 points. I love seeing this from this squad because obviously they recently picking up Enemy, the young controller player.
Lily con quién está jugando. Ahora Lily con quién está. Uy, qué guapa, ya estoy bañadito, güey. Ya tengo la riata bañada. ¿Quiénes conforman Energy? Sweet, Hilderson, Guild, creo que se llama Guild, Sweet y Nathan. Que saludes del Sebas que lo extraña. ¿Cuál Sebas? ¿Cuál Sebas, Sion? ¿Cuál Sebas? ¿Cuál Sebas? ¿Cuál Sebas? Tengo que decirme cuál Sebas porque si no GG. Alongside Team Liquid, so it's really cool to see so much new blood and new competition, and of all those players, they're all right in the top 4, top 5 right now. All played really well in game 2. Yo se olvidó del Sebas. No, depende. ¿Cuál Sebas? Pues conozco a 43 Sebas. Thank you so much. Rain Day. Game number 2 is here. What a game 1 it was. A solid usted mantiene puteando. 23-point game. That's 11 kills. Fastidioso. Point finish. Team Liquid rocking that Loba. That is their signature in Storm Point. Hodzik put together that strategy for them about a year ago, and it's worked so well. Sebas, ¿qué? ¿Cómo se llama? Use the Loba ultimate to loot quick and then rotate fast. And then con el Snake Down no, y... Yeah, are they going to stick to the Loba? We did see them change things up a bit throughout the champs and land, so I'm wondering if they're going to stick to the Loba. No. That has been a game plan that has worked consistently. Ahora Lily no está jugando. As we get situated into game number 2, those Ahora Lily no está jugando la LGS. It's nice to know to see the different compositions. Está viendo la LGS, pero no la está jugando ahora Lily. We've also noted that Furia is not playing with his Watson today. Not sure why here, but it is nice to know that they are getting contested over in Lightning Rod by other squads like EA. Madness, Popo, Leuda. I'm excited to jump right back to that Lightning Rod matchup. But CFG2 gives it up or decides to fight, and I'm looking here. Es que FaZe no está jugando hoy, weón. Claro, es que FaZe no está jugando hoy. FaZe juega, creo que el 10, en 4 días. Oh, ¿y por qué acá no están mostrando la pelea, weón? Ya se están dando chumbimba. Prodigy está en furia por Watson. So it's going to be an interesting situation to see if they decide to fight each other. Especially if their G2 specifically is forced to rotate quickly out of there. We note that ya limpiaron a un equipo, weón. To the right side of Barometer. So with so many of these choke points already highly contested by some of these Watson squads, how is that going to play into the rotation approach that some of these teams want to go into? No han limpiado a nadie. Esperen, que estoy confundido, güey. Esto es gonorrea. Estoy viendo ahora a Lily y no sé qué verga está viendo, güey. ¿Qué pasó con His Watson? Pues no sé. No tengo ni idea. Ok, Presley mataron a Genburten. Presley, los de 11-8 mataron a Genburten que viene a escanear acá solo. Estaba escaneando y lo mandaron para el lobby. Valió verga. Merci. Este equipo es bueno. Yo conocí al dueño de este equipo de LABA. ¿Te acuerdas del dueño de este equipo? El colombiano. Y nos compró cervezas y yo no tragué esto. ¿Qué es esto? Voy a estar jugando en tenis con alguien. No me voy a ir en pantalón que me aprieta hasta las bolas. And ratted to take a free kill on Furia. This game, they changed their strat and they dropped right outside the command center where they realized Jen Burton was looting by himself. Got the free kill on Jen Burton, stayed patient, and got the free kill. Habrán cobrado los tweets que hizo. A ver, quiero ver algún tweet. De pronto, o His Watson tuiteó o tuiteó Prodigy. Free His Watson. I love to see the fact that they're busting out different strategies and getting super creative, outsmarting other people, and it's working out well for them. They got to make it to late game now.
And on a team like Dark Zero, by the way, that's absolutely huge, especially looking at the fact that Dark Zero is rotating through Command Center at this moment. We're taking a look at BR Demons, who obviously are running the Seer, so with that passive, they know exactly where G2 is positioned on the high ground of Barometer, like you mentioned before. It was those early 50-50s as Team Smiley, another squad that's in an early fight right now. It looks like we are all about the acceleration with no breaks fallout, and I love seeing this already early on in game number 2. Algo pasó con His Watson. Tuiteó hace 5 minutos, liberen a His Watson. Algo pasó con His Watson. Enemy's gonna get docked down to 20 HP. He's gonna be able to heal back up. Seer ult is down. They're gonna avoid it by running on the side of it, and just like that, the Watson pylon goes down, and they will be able to reset back to full. And this will continue. You're taking the time though to reset real quick before actually wrapping around this wall. They're sharing this real estate, but fighting this early. Piensa. Doom in some of these buildings. You gotta get fenced up. You gotta make sure you set up the perimeter that you need to prevent these third parties. Mataron a Genborten, sí, leyendo la antena de arriba de EMP completely negates this strategy. It will delete these fences, and it could be doomed for some of these squads if a third to fourth party roll in. I mean, look at this. The other squad, the third parties are already looking. Esa combina más con y unos tenis. Yeah, I think this squad is Dark Zero. Down to a team of 2. I don't know if they were able to recover banner. I don't think E8 camped the banner. So they probably got it. De la suegra. Is the question. So TSM might have a 3v2 here. Creo que pasó algo con His Watson. Creo que lo banearon o pasó algo. But they know that Team Liquid likes to drop Cascade Falls complexity to the west of Cascade Falls, so they're gonna have a couple teams nearby. Despite, though, having so much action at the very beginning of this game, not one squad has fallen. We're seeing these stragglers with Resulto getting reads, knocking him, finishing him off like we saw earlier on with Jet. Now we're going to be able to see how the rest of these squads are going to play into this lobby. It's G2 that clean things up, and it's against BR Demons. This is the team that share the real estate with them in Barometer. And look how long this fight took. The Ring 1 is already closing it behind their backs. Now they already have to start rotating, but they do get to walk away with a good amount of loot. And of course, it's nice to note, G2 composition, we got the Bangalore, we got the Bloodhound, I mean, Seer who? That makes me so happy. Can I just say for a second, Biggie, I'm the happiest man watching this tournament right now. Bangalore, as a Bangalore main, as someone who enjoys watching the good old days of Bloodhound Bangalore meta, which kind of existed. Shiv made it work. I love seeing this. G2. Pasó algo con His Watson y nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe qué pasó con His Watson, pero entró pro. 50-50. They're going to have to 50-50 now every single round against BR Demons. And whether or not they'll take that 50-50 or early rotate is a question, but keep a close eye on G2 as they don't really have a home right now in this Pro League lobby. Now taking a look at EA and the fight that they're dealing with currently right now before rotating into this circle. They're taking their time on the outskirts against James Fearless, who's holding onto the high ground. It's Sinus Fleas that are just looking to desperately loot. James is literally a single ping of a bullet away from getting that EO shield to purple. So let's see if he has the opportunity. Pero bueno, Prodigy, eso es bueno. Prodigy jugando con Furia como suplente. No sé qué pasó con His Watson, ni idea. De pronto, no sé. No se sabe qué pasó. He thought he was being sneaky right there, but he forgot that there's a Seer on every single team in this lobby. James, Incedes, as it currently stands, as we see James get spotted out, but it looks like the team that was there nearby decided not to take that fight. Denpride murió, ¿verdad? I don't remember which team it was. Va top 1 Atalanta Premier, top 2 League. And use that Watson pylon to do so. O sea, Tripods are taking the approach to these games very slowly, but with their composition, Nigmers, Denpride, este Leeds juega bien, Denpride juega muy bien, y pues Nigmers hace lo que puede. As he has been in scrims, they're taking a much slower approach in terms of prioritizing his final circle positioning than actually just trying to rotate and pick up kills in the process, because that's how a lot of these third parties, especially with the Seer, get to capitalize on getting free KP. My man Nick is doing, Él está baneado de LGS por grosero con uno de los admins por Twitter. Pero eso es viejo. Está raro porque fue de un momento a otro.
to Pro League. One, they have a new roster. They're playing with Gent instead of Luda, who is on MLP in this lobby. He was their IGL. Two, they're no longer dropping Cenote Caves. It's not free anymore. CLG is the team that drops Cenote Cave in this lobby. So they had to find a new drop spot. That is Launchpad for them now, and they had to kind of relearn what their rotations are going to be like, but they've been preparing well. They've been scrimming well. They've been grinding. I know they've been locked in. It's been impressive to see how they've progressed. Meanwhile, we're going to see a Gibraltar on display here. Big team fight can ensue. Oh, look at the plethora of arc stars just hurling in their direction. By the way, Bowser rocking the Vantage, the first Vantage that we get to see right now from the NA Pro League. What the fuck? Le destruyeron la cúpula, ¿verdad? Le destruyeron la cúpula. La cúpula se fue, o se acabó la cúpula y valió verga. Llegó otro team. Los hicieron mierda. MPL, dark horse team that I kind of labeled going into this game and into this lobby today. A team that's been performing kind of quietly well. I'm Madness. Háblalo de él. Ah, Sebas Gallego, parce. Está Sebas Gallo, Sebas otro admin de hace mucho, Sebas hay otro Sebas que era admin, ¿no? Hay como 40 Sebas. ¿Qué pasó, Sebas? ¿Qué pasó? Dímelo. We'll see if he can do that in this lobby today, because guess what? G2 are nearby. I'm getting remnants of Skirt versus Soul. Matchup we used to see so many weeks in a row back in the season 1 of the LGS as G2 Chaotic. The Brit is going to Chaotic, ok, ahí llega G2. Chaotic, Resultud, Designful, al parecer llevan composición de push. Oh, Designful hizo mierda, Chaotic one-click a otro. Nah, limpiaron este equipo rapidísimo. Estos andan jugando borde, los de G2. El torneo de Apex Legends, ALGS, John, sí. Yeah, speaking of Thanksgiving, they made it look like they're playing a game of Pigskin right there. That was like an orchestrated NFL type offense. Cualquier juego alguien que se llame Madness es un tryhard. Sí, el Madness es bueno. Was pushing wide on top mid right there, able to get some good shots in, and then G2, Designful, and Co were able to execute with a perfect blitz, very well orchestrated from G2 in that 3v3. We're jumping on board Nathan with them instead, and hear how they're going to play this 3v3. I didn't get it. I don't think he's healed. What the fuck? They ran back to the they ran to this building. They ran to this building. A ver qué dicen. How did we not get in there? They were literally all fucking staring at me because I was on scan. Alright. On the right window. They're in the bigger one on the corner. Yeah. Fuck, man. I should have just aped that. He was peeking the window, I think. All the way. Darciro. They sound like they're walking out. A ver. Yeah, they might be trying to fight this. Yeah, they are. They're taking space. But bang. I'm down low right now. I have zero on my peak. Up top, bang. I'm zero. They killed me. Blue armor, bang. 40. Just hit like. One of them might be on roof, and I can't peek balcony because of smoke. I think he's like they're inside, but they're playing like out of the serial or something. Okay, I'm gonna swing left in the field. They're gonna counter zero less. Over here. Is that them? Yes. Yeah. Just backed up off the serial. Alright, well they're... Try it again, and if they smoke my... We should just leave. Go back down to our old building. Bro, fighting bang teams is like the most just... Oh, mataron a Zero. No, Genburten. Either just foul cold or something. No, dar Zero para lobby. We have to make a play off of that initial damage on the bang I had. Clearly, Sweet's not a fan of fighting against Bangalore teams, Vicky, as we saw right there. Ya vi el video que dijeron. ¿Qué pasó? They're going to be forced to reset and rotate all the way back. It's going to be a tough rotation for them. We should keep a close eye on NRG. Yeah, let's not forget that with Plane actually O sea, lo mataron en el aire a su Valkyria. Cayó así. O sea, como que sigue pegado a la Valkyria y lo metió a una piedra, creo. Mira, y apareció fuera del mapa.
Volando. Yo creo que... Ahorita se los muestro, muchachos. Tenemos que terminar esto y se los muestro. Sí, hizo los 50 daño que se hizo Imperial en la pasada al final con 2 cargadores. Se escucha horrible. Going overhead originally that we were getting where we were seeing Ya, was mejor, from ¿verdad? TSM, Mejor. because they had gotten information Ya, ya, ya. where the circle was going to be originally as tripods looked to be in trouble. Oh, llega TSM. Ah, limpiaron a bots. Llega Reps, mataron a uno. Los van a pushear en nada, o los aguantan. They already have 4 KP to their name. Unfortunately, Nick Merckx gets dirtied, and the other squad on the other side is going to be able to focus fire that lone member. It is TSM looking to take control over the circle. Yeah, TSM capitalizes. Hey, Fight and TSM. take advantage, taking out the tripods, and unfortunately, they get taken out. TSM now, seeing where the zone's gonna pull, in a good position. Full purple shields. Ah, sonaron los dos videos. Ya ahorita les muestro esto. Felipe, mándame el tweet o el videito, el linkcito, ¿lo tienes por ahí? Para reaccionar también ahorita. Grab nades for me. I need them. I have 0. There's no nades. No nades. I have 1 grenade. I can drop it to you. I can drop to you the one. Are you sure? I don't. Oh, I see him drop the rocks. Here. I'm dropping it. Wait, why did you run over there? What? Frag grenade here. Why does it matter? Said I was coming to you. One more body. I'm gonna check for nades. Give me gold helm. You have CR ult? No. No, I don't. I don't have it. I don't have Ultixel either. Oh, that's like no nades. Pressure in this team. I don't have backs. Blue armor on this team. Ojo, Prodigy matando junto a Furia. 2 of them have blue on this right side. Prodigy es buen jugador. This team on the left is Dropping gonna be gold a helm for you problem. now. Yep. You need This team on the left. 7. I have 5 bats. I have 3. Okay. I'm gonna drop you 3. Like, do we have anywhere safe to walk in? Yes, on this right here. We just walk right here. Okay. So the team, I don't think team on the left has any cover for us, for them to like pinch us. So I think we'll be fine. A la izquierda no hay nadie, está G2, pero... It's hard to shoot this guy. Just if you fucking swap weapons, you're like, Furia. right, scout. Should I move up now? Yeah, walk up now. Yes. I cracked one on blue on the right side rock. I have a sky nade I can throw on them later. You don't want to play there, Evan. You're playing here, bro. Are we playing the right side? Yes. There's nothing on the left for us to play on. I'm walking up now. They're moving forward with you. Let me know when We want to play aggressive on this team because they don't have like any cover. I think I should walk up too then. I'm walking up. They backed up a little bit. I walked up a bit. They're there. They're still there. Okay, just don't. Just look over me. This team, we have to worry about this team on the left here. They're under They can play these rocks here and get behind us. They cannot. It's in the gas. Are you sure? Those rocks are partly in right here. They might have went up here. I think they went up here. Yeah, they're on the rocks. Yeah, someone's up there. Blue armor Velk. Someone's up right here on this right side. They're gonna get pinched eventually. Just wait. I'm watching our The guys on the left swinging a little bit. Was she left? 26. The Bloodhound with the wingman. Gotta be G2. I think they moved up. Over. Yeah, that's fine. That sounds good. That's good. And jumping back into this one, you hear the El calls from Klein TSM anda and por the ahí G2s también. to their left based on the Bloodhound Q, and meanwhile, Mr. the fight Hakulo come out Klein. clean season against Atlanta Premier. High ground versus low ground, and Team Smiley nearby as well. Team Smiley, though, forced to actually exit out of this building into the line of sight of this other squad, meeting them on the other side. La It's Atlanta Premier verga. also involved in this fight. Faló y el equipo de Klein, pero ya llegó otro team. Espérate, cúrate a la verga. No, GG. Oh, qué buena, güey. Creo que se murió por zona, güey. Qué buena, revivir. Este equipo la hizo muy bien. Ahí anda Furia, Pan, Cera y Prodigy. Ay, qué buena Q del Prodigy, güey. Lo mandó a volar al nano y le hicieron mierda, güey.
El Project juega bien, el Project juega muy bien. Enemy, se limpiaron a Liquid, del equipo del Enemy, Atlanta Premier. Atlanta Premier. Andan muy bien, los están haciendo mucho daño. Los van a matar. Absolutely decimated by thermite grenades left, right, and center. Need to heal back up. They will, I believe, have the regen. No, they won't from the pylon. I thought there was a pylon down from Watson. So instead it got destroyed. They'll heal back up. And obviously no pylon with the thermites going off. Looks like 7 squads remain. Furia has been playing this near perfect though, and they're probably in God spot. Best position to win this game is Furia as TSM gets a knock on Fury. Yeah, because I heard the fighting happening between Team Liquid. TSM, esa final está buena, ven. TSM, Furia, Atlanta. While he tries to pop the shield bat, you see that he is able to successfully pop it, but where is TSM going to rotate here? They're playing up the low ground, and ESA are right in front of them. They're taking some shots onto TSM, and G2 have not gotten involved just yet. G2 can easily come in for a third party. As you can see, Furia light up the feed. They're splitting their attention to 2 different teams. Ok, los de Furia mataron a los de Atlanta. G2 está peleando con esa. Ay, qué buena resultó. ESA looks like Result is going to get the kill on Capra. 2 members knocked right now, and TSM is just profiting from this fight. Furia nearby. El 10, Daniel. They were able to survive under the duress they were under moments ago, but TSM with 3 squads remain alongside Furia and 1 more, well poised to potentially take home game number 2. It's Rack Attack being the lone warrior on the other side as TSM are getting dinged from the other side by Furia. Furia not trying to fully engage because it's TSM that are La verga, les están haciendo un vergo de daño, the high ground going in favor of Furia is absolutely huge, but can they find Impulse, who's the lone warrior of the Rack Attack squad? I can't believe Rep survives right there with 30 HP, almost gets scanned by a Seer Q, which maybe would have given them the intel for them to take advantage with nades or something. Reps is able to heal back up. I think he's popping a med kit right now as well. So TSM back to full. Furia hay un solo, full HP, 3 red Evo shields as well to their name, and 1 more team surviving in this 3-way finish. Seer Q is going to be popped. They're not going to have it for at least another 20 seconds here. Same with Zera. What are they going to do here? Furia just going to take their time. 3 squads left. Once again, it's the rat from Rack Attack that is left behind Furia, but he is not going to engage. Zera is on the Seer, so he could easily find them from right behind, but their focus is fully on the TSM squad that's right playing underneath them. Qué buen daño, TSM and Furia as that rat will be found or spotted out. Furia está ahí cerquita, está ahí solo al frente de Imperial. Y tienen a la rata abajo, Impulse, ven. This is soloed wide left. Panders is going to find himself in a pretty bad spot. Hal versus Panders in a 1v1. The tension is so intense right now between the 2 of them. Just a few feet, it looks like Fury. Ay, a Cero le hicieron mierda. One clipearon al Cera, ven. La rata le dio la pelea a TSM, ven. Le dieron la pelea a TSM. Impulse mató al Cera, ven. Los one clipeó, weón. A la verga. La rata le jodió la partida a Furia, ven. Y se la dio a TSM. Qué buena. El Cera se la metió el Impulse durísimo, ven. Clutches out and closes out. What a game 2 that was. TSM with the dub in game number 2, Randa. Hey, you guys called it. You said we'd see ¿Tu these mamá ya llegó? lineups, nothing but not a lot of the fancy stuff like Amiya. TSM, tried and true. They know what Furia brought to championships. They know that they tried to play it, switch back to their comfort. ¿Y todos ellos van a ir? Well, now they're using it to start the new year, and they take down Furia in their first 3v3 go-ahead for the championship game in game 2. ¿Y a qué hora nos vamos nosotros? ¿Ya? Okay. Bueno, está muy bueno, muchachos, pero los invito a que vayan a... Pon el video. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto. I'm just dropping. Yeah. Where's that? Awesome. Bro. Wait.
Literal, mataron a la Valkyria en el aire y cuando la remataron aparecieron en el otro lado del mapa, güey. Y el otro dice, ¿ah? Y le mataron la Valkyria. Cae la Valkyria arrastrándose y ellos siguen pegados a la Valkyria. Siguen pegados como si no la hubieran matado, güey. Y ella los está moviendo, güey. Después la rematan a la Valk y salen a la otra punta del mapa y se mueren por zona, güey. Awesome. Dice. Rarísimo, güey, rarísimo, güey. Estaba callado mientras el bug lo beneficiaba. Estaba callado mientras el bug lo beneficiaba. Pues claro. Pero al final les quitan los puntos y abusan del bug. Tienen que avisar que pasó eso. Si ven que no es algo que ellos están haciendo, por así decirlo, como les digo. O sea, es sancionable cuando lo hacen a propósito. Cuando no lo hacen a propósito, no es sancionable. O sea, puede que les pase eso en el aire, ellos caen y quedan allí y no los pueden matar o lo que sea. Y si ya empiezan a abusar y empiezan a sacar provecho de eso, ahí sí. Pero si todo el rato buscan es avisar primero que está pasando algún admin o lo que sea, no lo sancionan, ¿no? Ese es el inframundo. Pero bueno, esto era de partir con dolor. Como dijo mi papá, los abandono, muchachos. Pero bueno, nos vemos en la noche. Sigan viendo ahí la Pro League, está muy interesante y muy buen nivel. Obviamente hay unos equipazos, así que nada, sigan viéndola, muchachos, sigan viéndola. Y nada, nos vemos en la nochecita si algo. Apenas llegue, veo quién está para rankear y ranqueo en la nochecita. Pero bueno, les hice 2 horitas 40 minutos de stream. Está bastante bomb. Así que los amo, muchachos. Un besanote a todos. Descansen. Y nos vemos ahorita más tardecito. Bueno, los amo. Chao, chao. Los amo. Sí, sí está, Obi, sí está. Creo que sí. Bueno, chao, chao, muchachos. Los amo. Nos vemos en la nochecita. No puedo tirar un besito porque me duelen los labios. Besano. Chao, chao. Los amo. Descansen.